un mensaje profético para la gloria del Señor. Te voy a comenzar voy a comenzar esta transmisión compartiéndote este pasaje de Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12. Disculpen, hay algo que me distrajo. Porque sobre este tema me habló el Señor más temprano. Y este pasaje dice así: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fuerte este pasaje que acabo de compartirles. Sin embargo, el Señor me decía que lo mismo que sucedía en aquel momento, cuando Israel no quería escuchar la voz de Dios, ni de manera directa, ni a través de los profetas, y mucho menos obedecer a lo que el Señor estaba indicando, o hacer caso a lo que el Señor estaba alertando a través de ellos en aquellos tiempos. Lo mismo sucede hoy en estos últimos días. Y el Señor me decía: hija, estoy enojado porque mis hijos no quieren escuchar mi voz. Mis hijos son rebeldes a mi voz. Por lo tanto, esto traerá consecuencias a sus vidas si no se arrepienten y verdaderamente me buscan en espíritu y en verdad, y me aman, no solo de palabras, sino también de hechos. Así que en esta tarde, en esta noche, en este momento del día en el que estés escuchando esta palabra, el Espíritu Santo comienza a hablarte ahora, diciéndote o diciéndoles de esta manera: hijos, le estoy hablando y hablando a un pueblo que se tapa los oídos para no escuchar lo que tengo para decir. Hay muchos de ustedes que comienzan a escuchar lo que yo hablo, pero cuando ven que es algo que no quieren oír, me dan vuelta la espalda y se van y dejan de escuchar. Otros de ustedes son rebeldes a lo que les digo, dice el Señor. Y a más de esto, hay otro grupo de mis hijos que primero me piden escuchar mi voz personalmente, de manera directa en sus vidas. Pero luego, cuando les hablo, cuando logran escucharme, y lo que reciben no es de su agrado, entonces se tapan los oídos y revierten la petición que me habían hecho al principio de poder escuchar mi voz, diciéndome: no quiero escuchar esto, ya no quiero escuchar esa voz, porque lo que me dice es muy difícil, porque lo que me pide esa voz es difícil de cumplir, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo esperaba recibir. Y el Señor me hace entender ahora que muchos de sus hijos le piden al Señor que les hable, pero después, cuando Dios les habla y ellos escuchan lo que Dios quiere decir y no lo que ellos quieren escuchar, entonces comienzan a rechazar su voz y se hacen los tontos para no ir al cuarto secreto y escuchar al Señor, porque tenían un ideal de cómo era escuchar a Dios, un ideal que cuando comienzan a escucharlo verdaderamente no se cumple. Muchos piensan que escuchar a Dios es solamente escuchar palabras bonitas, palabras de consuelo, palabra de aliento, palabra de sanidad, de restauración. Y es cierto que el Señor sana, restaura, libera, guía y nos ayuda a través de lo que Él habla. Pero también es cierto
que el Señor a veces habla fuerte, que sus palabras son como martillo que quebranta la piedra, dice la palabra, que sus palabras son como cuchillos, que cuando uno las escucha, siente que esos cuchillos se nos clavan en el corazón y en las distintas partes de lo que nos compone. El Señor dice, hijitos, no endurezcan sus corazones en contra de mi voz. Aprendan a oírme y no se cierren a mis palabras. Dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y el Señor dice, dejen de taparse los oídos, dejen de hacerse los sordos, acérquense a mí en vez de alejarse. Tengo muchas cosas para decirles, cosas que los van a edificar, cosas que los van a ayudar a caminar más en la verdad y menos en el error. Porque lo que yo hablo es cierto, dice Dios, es verdad, es lo correcto, es lo perfecto y nada corrompido sale de mi boca, dice el Señor. Entiendan que a veces tengo que usar este martillo que es mi palabra para destruir lo que no tiene que estar en ustedes, para destruir la piedra que a veces los envuelve. Amados míos, y a veces, dice el Señor, tengo que enviar esta palabra a manera de dagas, para que quizás, clavándose estas dagas en sus corazones, se estremezcan, aunque sea un poco, y reaccionen a mi voz. Amados míos, dice el Señor, a algunos que en algún momento me pidieron constantemente, regularmente, inclusive yo, Noelia, estoy sabiendo que en algunos casos fue por años. El Señor dice a estos que me han pedido escuchar mi voz de manera clara, por profecía, por mucho tiempo, habiendo recibido el don profético para poder escuchar la voz del Señor, habiendo recibido o comenzado a recibir visiones, sueños, profecías. Finalmente, cuando el Señor respondió esa petición y comenzó a hablarles de una manera mucho más clara que antes, a estos a los cuales el Señor está nombrando en esta ocasión, pero que después retrocedieron, comportándose cobardemente, escucho yo, de manera cobarde, dejándose manejar por los miedos a equivocarse, por los miedos a lo que Dios les iba a pedir y no poder responder, por los miedos a que no sea Dios el que les hablaba, por los miedos a no quedar bien con el hombre, a ser rechazados, odiados, condenados, señalados, dejados de lado y demás. A estos que después de haber buscado y pedido y clamado por escuchar a Dios claramente, a ellos a los cuales el Señor comenzó a hablarles de manera muy clara, pero que después retrocedieron y comenzaron a rechazar la voz de Dios, a detestarla en algunos casos, a no prestarle atención, a no hacer nada con lo que Dios les estaba diciendo. A algunos de ellos, me dice el Señor, que lo que Él les venía hablando va a comenzar a disminuir. La comunicación entre ellos y yo, me dice el Señor, a mí, Noelia, va a comenzar a menguar. Porque habiéndoles hablado, habiéndolos llamado,
habiéndolos educado para que sepan lo que tengan que hacer con lo que escuchaban, habiéndoles insistido en ese llamado, habiéndoles recalcado las cosas que les estaba diciendo, no reaccionaron, no me buscaron, no fueron coherentes con el llamado, no hicieron lo que tenían que hacer, dejaron pasar el tiempo, se hicieron los distraídos, buscaron cualquier excusa para no ir al cuarto secreto y escucharme. Y cuando finalmente se disponían a escuchar lo que yo tenía para decir, me dice el Señor, la mayoría de las veces, vuelve a repetir Dios, como no era lo que ellos querían recibir, desecharon lo que yo les hablaba. A algunos de estos, me dice el Señor, para algunos de estos, la comunicación entre Dios y ellos va a comenzar a menguar. Y el Señor me dice que cada uno de ustedes tiene que escudriñarse, tiene que meditar en lo que Dios está hablando. Porque no es lo mismo, no es el mismo pecado entre una persona que no sabe escuchar a Dios claramente y otra persona que sí sabe escuchar a Dios claramente. Si Dios les habla a las dos personas y una tiene dificultades para escuchar la voz de Dios y la otra sabe escucharlo claramente y, por usar una palabra, más fácilmente o de una manera más fluida, si los dos no hacen nada con lo que escucharon, teniendo el caso número 1, la primera persona teniendo dificultades para escucharlo, pero habiéndolo escuchado igual, y el caso número 2, pudiendo escuchar a Dios fluidamente y no haciendo nada con eso de igual manera, el pecado del segundo es más grande que el del primero, porque al primero le cuesta escuchar al Señor, porque no tiene la facilidad de discernir su voz, porque quizás el río de la voz del Espíritu Santo no fluye tan abundantemente o tan fácilmente o tan abiertamente como el caso de la segunda persona. Y entonces, al segundo, al que le cuesta menos, al que puede escuchar a Dios regularmente sin problemas, el que sabe discernir su voz, e igualmente no hace nada con eso, al igual que el primer caso, la segunda persona está más complicada, porque teniendo más a disposición el acceso a la comunicación con el Señor, teniendo servida la comida, el pan de la palabra del Señor, en una manera fácil de encontrar o de tomar arriba de la mesa. Cuando la comía, esta persona rechazaba esa comida y la vomitaba. No es lo mismo, porque al segundo se le ha dado más que al primero. Por lo tanto, se le va a demandar más que al primero. Lucas 12:48 dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y entre estos dos casos que me mostraba el Espíritu Santo por visión, los dos, habiendo rechazado la voz de Dios, los dos pecaron. Pero el segundo tiene un pecado mayor porque tiene más facilidad para escuchar al Señor que el primero. Y el Señor dice que a veces los suyos piden y no saben lo que están pidiendo. Que muchas veces los hijos de Dios piden cosas sin saber
la razón se las concediera. Y que toman livianas las cosas de Dios. Y no son responsables con lo que Dios les da, con lo que ya tienen, que ya piden más. El Señor, escucho que dice incircuncisos, tienen el corazón no circuncidado. Quieren escuchar mi voz sin entrar al lugar santísimo. Quieren que yo les hable de manera superficial, dice el Señor, pero sin conectarse conmigo, sin tener una relación profunda con su Dios, con su Creador. Y el Señor dice, escuchar lo que yo tengo para decir no es una cosa menor. El que escucha tiene que hacer algo con lo que ha escuchado. Una vez que yo he hablado, dice el Señor. No pueden mantenerse en un estado de escuchar permanentemente lo que yo tengo para decir y no reaccionar a eso. Porque si ese fuera el caso, ustedes serían como una pared a la cual yo le estaría hablando, dice el Señor, pero no me está escuchando. No sean como una pared blanqueada, dice el Señor, diciendo lo fácil que ustedes pueden oír mi voz, escucharme, pero sin hacer nada con eso. Porque muchos de ustedes quieren escuchar mi voz solamente para tener una apariencia enfrente de los otros hermanos. Pero en realidad, si pudieran ver sus vidas desde mi trono como yo la veo, dice el Señor, verían que lo único que hacen es escucharme, pero no me obedecen a lo que yo les digo. Y dice Ezequiel 44:7, cuando ofrecisteis mi pan, la grosura y la sangre, y quebrantasteis mi pacto con todas vuestras abominaciones, y metisteis extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y contaminar mi casa. Pero en realidad este es el versículo de lo cual el Señor está hablando en este momento. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Y el Señor me está haciendo saber ahora que algunos de ustedes han pedido el llamado de profeta. Algunos de ustedes le han dicho al Señor, yo quiero ser profeta. Yo quiero escuchar tu voz, como lo escucha tal persona o tal otra. Yo quiero poder conectarme, escucho yo, Noelia, poder conectarme con la voz del Espíritu Santo sin interferencias. Yo quiero poder ver, le han dicho algunos de ustedes al Señor, yo quiero poder discernir, yo quiero saber por el Espíritu Santo todas las cosas. Quiero tener los ojos abiertos. Le han pedido algunos de ustedes al Señor. Yo quiero el don profético, yo quiero interpretar lenguas, quiero tener visiones y sueños y profecía. Y si bien la Biblia dice que no ignoremos los dones espirituales, sino que anhelemos, interpretándolo yo, Noelia, es como que dice que anhelemos fervientemente los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticemos. Pablo dice, no sean ignorantes en lo que a los dones espirituales respecta, ¿verdad? Y Pablo mismo alentaba a la iglesia en las distintas partes en donde él iba recorriendo, en su apostolado, donde se congregaban los hermanos. Él alentaba a todos a profetizar. Dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está escrito que debemos procurar los dones espirituales y sobre todo profetizar. Es decir, la Biblia nos ordena que sigamos el amor.
que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Pero también la Biblia dice, en la Biblia podemos encontrar pasajes como los que mencionamos hace unos minutos atrás, en donde dice que al que más se le da, más se le va a demandar, que al que más recibe, más se le pide. Y la Biblia habla de los talentos, la parábola de los talentos, en donde Dios nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos ha dado. Y entre otras de las formas de interpretarlo a ese pasaje, una de las maneras de interpretar ese pasaje es equiparando esos talentos a los dones espirituales que el Señor nos ha concedido. Nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer con los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y entre esas cosas de las cuales vamos a tener que rendir cuentas es, el Señor nos va a preguntar, hijito, hijita, ¿qué hiciste cuando escuchabas mi voz? ¿Qué hiciste con lo que te hablé tal día y tal día y tal día? ¿Por qué no te moviste? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué fuiste incircunciso de corazón, de oídos? ¿Por qué te tapaste los oídos para no escucharme? Cuando yo quería hablarte sobre ciertas cosas que para mí sí son importantes. ¿Por qué fuiste selectivo en escuchar o en tomar solamente lo que te convenía? Y desechaste las cosas que no querías oír de mi boca. Yo estoy repitiendo lo que estoy escuchando por el Espíritu Santo ahora. Y el Señor me está dando a entender que va a llegar un momento que le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Porque Él nos dio esas herramientas para trabajar para su reino. Y no son para jugar, no son juguetes, porque yo en este momento veo algunas personas jugando como niños, con juguetes. Pero estoy sabiendo en mi espíritu que estos juguetes representan los dones espirituales y uno de estos juguetes representa la voz de Dios que nos habla al oído, que nos hace saber todas las cosas a través del Espíritu Santo, como dice la Biblia. No jueguen, dice el Señor, con lo que están recibiendo. Sean responsables y, por sobre todas las cosas, actívense. Esto es lo que escucho de parte de Dios. A muchos de ustedes Dios les ha empezado a hablar. En este tiempo, a otros, más que eso. Los está llamando finalmente a un ministerio profético. Los ha levantado como profetas o los está preparando como profetas. Sin embargo, justo ahora, cuando recibiste lo que querías, cuando recibiste lo que tanto esperaste, por lo que tanto clamaste, oraste, ayunaste, y que estaba de acuerdo a lo que el Señor te quería dar. Sin embargo, ahora, cuando ya tenés ese tesoro en tus manos, no estás haciendo nada con eso. Lo estás desvalorizando, me dice Dios. Lo estás subestimando. Estás dejando para después lo que Dios te está llamando a hacer hoy. No estás compartiendo lo que Dios te dice que compartas, que Él te está hablando. Cuando dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el Señor me vuelve a repetir o me hace entender que hay un tiempo para todo, inclusive que Él da un tiempo de gracia a las personas. Él le concede un tiempo a las personas para que reaccionen, en primer lugar para que escuchen los avisos, las advertencias, para que reaccionen, para que contesten a lo que Dios les está pidiendo que hagan, para que se pongan a cuentas, para que se muevan, para que se arreglen, ¿sí?, en lo que no están alineados con el Señor, para que hagan algo inclusive con lo que Dios les ha dado. Él da un tiempo a cada uno de nosotros. Él nos espera, Él nos tiene paciencia, Él nos enseña. Y si nos equivocamos y nos arrepentimos, Él nos perdona.
y nos ayuda a seguir adelante, y Jesús mismo nos toma de la mano para llevarnos por el camino recto, si es que en algún momento nos desviamos. Pero es un tiempo de gracia que tiene un principio y que tiene un fin. Dios me está haciendo entender en este momento que Él no espera para siempre a alguien a quien le habla claramente y no hace nada con eso. Hay un tiempo que el Señor le da a las personas cuando las llama a profetizar, cuando las llama a hacer algo, cuando les concede una tarea, cuando les pide algo que Él quiere que hagan. Y cuando ese tiempo se termina y la persona no ha reaccionado, algunas veces Dios quita lo que ha dado. Es decir, Él puede dejar de hablar a una persona que lo sabe escuchar. Quizás el don pueda seguir estando allí, el don profético, pero eso no es equivalente a que Dios le siga hablando a esta persona. Dice 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y esto se lo dijo Samuel a Saúl cuando pecó en gran manera. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero tenemos casos como este en donde Dios llamó a Saúl como rey de Israel. Sin embargo, ante repetitivas rebeliones, ante errores de los cuales varias veces Saúl no se arrepintió y no quiso aprender, sino que le importó más la gloria de los hombres y quedar bien con ellos y complacerlos a ellos, el Señor le quitó el reino. De la misma manera, el Señor hoy te puede llamar a hacer algo, pero mañana te puede quitar lo que te había dado, como se lo quitó a Saúl. De la misma manera, hoy podés recibir un llamado como profeta, pero si no respondes a ese llamado, llegado un tiempo determinado, después de ese tiempo de espera y de gracia y de ayuda que el Señor siempre nos concede porque Él es bueno, paciente y misericordioso, si no respondes y no haces nada con ese tesoro que Dios te ha dado y lo escondes debajo de la tierra, Dios te va a quitar ese llamado, porque dice la parábola de los talentos, que al que había escondido el talento debajo de la tierra, Dios dijo: quitadle ese talento y dárselo al que tiene 10. Y Dios me está haciendo entender ahora. Pero antes voy a leer este pasaje, Mateo 25, versículos 28 y 29. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y con esto el Señor viene a destruir interpretaciones erróneas de lo que dice la palabra del Señor. Porque muchos se confían en ese pasaje que dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y entienden que si han recibido un llamado, Dios los va a esperar para siempre. Y no es eso lo que quiere decir ese pasaje. De hecho, lo que vos no lo hagas, el Señor va a llamar a otro para que cumpla con esa tarea. Pero el plan profético de Dios se va a cumplir. Así como Dios quitó a Saúl por su rebelión, su desobediencia, en varios aspectos, no solo en uno. Le quitó el reino que Dios mismo le había dado y se lo dio a David. De la misma manera, Dios puede hacer contigo si no tomas serias las cosas del Señor, si no haces nada con lo que Él te ha dado, si no valorás las piedras preciosas que has recibido de su parte. Porque nadie escupe en los tesoros de Dios sin consecuencias.
Y esto es lo que estoy viendo. Suena fuerte, pero es lo que estoy viendo y lo tengo que compartir. Estoy viendo gente que tiene muchas piedras preciosas, que en esta visión representan sabiduría, dones de revelación, lenguas, profecía, milagros, sanidades, fe, distintos tipos de dones, cosas buenas que esta persona ha recibido de parte de Dios. Sin embargo, también veo que esta persona no quiere hacer nada con estas piedras. Escupe sobre ellas, me dice el Señor, cuando no hacen nada con ellas. Es negligente con las cosas que recibió de parte de Dios. Y el Señor dice, hijitos, no sean hallados culpables en este área. Sean responsables. Y Dios me hace entender ahora, no por su voz audible, sino por saber en mí en este momento. Me hace entender que Él prefiere a alguien que opera en lo que Dios le ha dado y que trata de administrarlo bien, buscando que se multipliquen estas cosas. Y quizás cometiendo errores. Él prefiere a alguien que se mueve y que comete errores, pero que después se arrepiente y le pide perdón a Dios y le pide ayuda constantemente a Dios. Él prefiere a este arquetipo de persona que a alguien que tiene mucho y no hace nada porque tiene miedo. El Señor me hace entender ahora en mi espíritu cuánto Él rechaza a los cobardes, a los miedosos, que no se quieren tirar a la pileta por fe. Dios dice, recapaciten, hijitos, porque si ustedes tienen a un empleado, ¿cuál sería la actitud que preferirían? Cuando ustedes le piden a este empleado que vaya a hacer algo, que ustedes necesitan que este empleado haga, que el empleado vaya con toda su disposición, con alegría, con ánimo, con obediencia, pero cometa algunos errores en el camino, sin embargo, que esté dispuesto a reconocerlos, a arreglar quizás lo que dañó y a seguir adelante, pero este empleado en esa actitud siempre está pendiente de lo que ustedes necesitan, quieren, siempre trata de complacerlos aunque cometa errores. ¿Qué pensarían de este empleado versus un segundo ejemplo de un empleado que tiene muchísima capacidad, pero no quiere hacer nada, no quiere obedecerlos, no quiere ir y realizar esa tarea que ustedes le están dando a este empleado? ¿Cuál de las dos actitudes preferirían? ¿A alguien, a un empleado que hace y que se equivoca, pero que quiere arreglar las cosas y que tiene buena actitud, buen corazón, aunque cometa errores? ¿O a un empleado que tenga toda la capacidad, pero que sea negligente en su corazón y que no quiera hacer lo que ustedes le piden? Entiendan, dice Dios, y abran sus oídos para escucharme. Porque no solamente no haciendo nada con lo que han recibido, no respondiendo a mi voz, no solamente están acarreando juicio para sus propias vidas, si no se arrepienten y cambian de actitud, sino que le están quitando la bendición a otros. Porque ustedes deberían convertirse en voceros de lo que están escuchando, en repartidores de mi palabra, en personas que bendicen a los demás a través de lo que están escuchando. No sean rebeldes, dice el Señor. Amigos míos, escucho que dice Dios. Y no solo esto, no es solamente que algunos de ustedes no hacen nada con lo que están escuchando o no quieren escucharme o rechazan mi voz, mis palabras, mis ideas, mi llamado, sino que tampoco escuchan a los profetas a través de los cuales estoy hablando, a través de los cuales estoy anunciando la hambruna que viene a la tierra, las catástrofes,
naturales que serán devastadoras. Y yo, Noelia, estoy viendo ahora una piedra que viene del cielo y que cae sobre la tierra como un asteroide, provocando desastres de gran escala, repercutiendo gravemente sobre la superficie terrestre, trayendo daño duradero al mundo, en todos los puntos de la tierra. Y Dios me hace entender que Él está anunciando que esto ciertamente viene. Y el Espíritu me hace entender que esto está anunciado en el libro del Apocalipsis. Esta piedra que caerá del cielo, envuelta en fuego. Este asteroide que el Señor está avisando que se acerca a la Tierra a través de distintas voces, pero que ya está escrito en distintas partes de la Biblia, pero especialmente en el libro del Apocalipsis. Muchos no creen a este aviso. Se hacen los sordos, se tapan los oídos. Llaman a los profetas que estamos anunciando esta catástrofe sensacionalistas, emocionalistas, perturbadores que vienen a inculcar miedo, a transmitir miedo a la gente. Así nos ven. Y el Señor dice, tantas veces anuncié en el pasado lo que iba a venir, y de la misma manera tapaban sus oídos para no escuchar a mis profetas. Es lo mismo que sucede hoy, y algunos de ustedes están en este error. O porque ven que las visiones se tardan, me dice el Señor, ya las tachan de falsas. Y me viene ese pasaje bíblico en donde dice, aunque la visión tardare, espérala, porque se va a cumplir, parafraseándola. Muchos de ustedes no entienden las cosas proféticas y por no entenderlas, por ignorancia, no quieren escucharlas, no quieren evaluarlas, no quieren discernir ni separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo erróneo. Simplemente deciden desechar todo lo que se dice en el nombre del Señor, cometiendo el error de endurecer sus corazones contra el Espíritu Santo de Dios. Y dice Habacuc 2, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, no se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor me hace entender que esto es una exhortación, esto es una corrección para todos aquellos que están escuchando esta palabra y son tercos como mulas. Se tapan literalmente algunos los oídos y dicen cosas en contra del profeta que habla. Son testarudos, escucho. Tienen endurecidos sus corazones para resistirle a lo que habla el Espíritu Santo de Dios a través de esas personas. Mientras el Señor pesa esta actitud en su balanza. Por lo tanto, el Señor te dice en este momento, si es tu caso, que te arrepientas y le pidas perdón a Dios por esta actitud rebelde, por ser duros de frente, por poner la frente dura contra la voz de Dios, por resistirle al Espíritu Santo, a lo que Él te está hablando, no solo a través de los profetas, sino a tu persona directamente. No le resistas al Espíritu Santo contristándolo, me dice el Señor. Escucha su voz y ablanda tu corazón a lo que Él te quiere decir.
porque siempre va a ser para tu bien, para tu corrección, para tu edificación, para tu liberación, para tu sanidad y restauración. Y en última instancia, para tu redención. No sean duros, dice el Señor. Arrepiéntanse de no querer escucharme y abran sus oídos a mí para recibir todo lo que les quiero decir. Y no solo una parte. Y no solo a veces. Y no solamente tomar la porción que les hace sentir bien. Porque estoy hablando, dice el Señor, a un pueblo rebelde. Pero porque es rebelde, no le estoy dejando de hablar a través de los profetas. Reaccionen a estas voces, dice el Señor, y prepárense para lo que viene. Porque no creerlo no va a hacer que esto no venga de igual manera, dice el Señor. Lo único que va a hacer no creerle a mis profetas es daño a sus vidas. Y a veces este daño puede ser irremediable. Daño del cual se pueden arrepentir todo el resto que les quede de vida. Después de sufrir esas consecuencias. Amados míos, muchos de ustedes pidieron, Señor, háblame, Señor, contáctame. He aquí tu siervo que te escucha. Y ahora les estoy hablando y yo soy el que no los puede encontrar. Ahora los estoy llamando y yo soy el que no recibe una respuesta. Arrepiéntanse, dice el Señor, de hacer oídos sordos a mi voz antes de que sea yo el que retroceda, para ya no hablarles como antes. Cuiden lo que les he dado, dice el Señor. Valórenlo, multiplíquenlo, repártanlo. Y si cometen errores, aquí estoy para ayudarlos, para perdonarlos, para redimirlos y para levantarlos, si es que se han caído. Hijitos, los amo, dice el Señor. Pero nadie se va a burlar de mí. Nadie se va a reír del soberano de Israel. Y muchos de ustedes están dejando para mañana lo que deben hacer hoy, desperdiciando el tiempo, no haciendo caso a mi voz. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor misericordioso. Y Padre, me dice en este momento que se arrepienten todos los que han recibido esta palabra y han entendido que era para ellos. Arrepiéntanse porque muchas veces el Espíritu Santo los estaba llamando a la comunión con Él y no quisieron responder para no escuchar lo que Dios les iba a decir por miedo. Arrepiéntanse de rechazar al Espíritu Santo en estos casos. Arrepiéntanse de la rebeldía, porque esto es rebeldía y obstinación. Y la obstinación es equivalente a la egolatría, o sea, a la idolatría de uno mismo. Porque el que es terco y obstinado es idólatra de él mismo. Arrepiéntanse de decirle al Señor, sí, Señor, después voy a escucharte lo que tenés para decirme. Y a los que fueron y escucharon al Señor y no hicieron nada con eso, arrepiéntanse y pídanle perdón por haber sido negligentes a ese llamado, a ese mandato muchas veces de parte del Señor. Para que el Señor limpie sus vestiduras y destape sus oídos de toda mugre que haya podido entrar, de todo bloqueo que ustedes mismos provocaron al no querer escuchar su voz ni obedecerle. Y para restaurar la comunicación entre el Señor y ustedes, arrepiéntanse en este momento pidiéndole perdón a Dios y buscándolo con un corazón humilde, me dice el Señor, dispuesto a oír lo que sea que Él quiera decir,
y no solo una parte, y no solo lo agradable. Sean humildes, como cuando el ángel vino a María y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Y ella, aunque no entendió en ese momento todo lo que el ángel le decía, aunque quedó choqueada en lo que yo estoy sabiendo ahora. Es decir, la Biblia no dice estos detalles, así como los estoy diciendo, pero el Espíritu me los está enseñando ahora. Que ella estaba choqueada, que ella sintió miedo, pero igualmente su respuesta fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud que el Señor espera para todos aquellos que están escuchando su voz. No resistan al Espíritu Santo, no le resistan a Dios como en el día de la provocación, porque ya saben lo que pasó con los hebreos que no respondieron a la voz de Dios. Ámenme de verdad, dice el Señor, y no parcialmente. Y noto que al Señor enojado, es como que Él espera y espera y es paciente y es amoroso y da muchísimas oportunidades. Pero llega un momento cuando la persona no reacciona, no es responsable con lo que Dios le habla. Cuando la persona tiene una actitud como abusadora con Dios. Cuando la persona pasa a ser pasiva de una manera permanente, sin arreglar este pecado. Cuando llega un punto donde la persona piensa que va a ser más astuta que el Señor. Y piensa que Dios nunca va a hacer nada con esta actitud. Cuando la persona subestima al Señor y piensa que puede permanecer en una actitud de desobediencia, de pasividad, de rebelión, permanentemente. Cuando la persona llega a este punto en donde es como si se sienta cómoda en esa posición y no se preocupa de arreglar sus cosas con Dios, de responderle, de obedecerle, de moverse, de activarse y demás, en ese punto Dios quita su mano de gracia de sobre él. Y comienzan a haber consecuencias de esta mala actitud para con Dios. Y este mensaje Dios te lo da para advertirte, para que tal vez no llegues a ese punto donde tengas que sufrir por esa rebelión. Porque yo sé que algunos de ustedes ponen de excusa los miedos, pero el Señor me hace entender que cuando una persona camina permanentemente guiada por los miedos, influenciada por los miedos, y le hace caso a esos miedos y por lo tanto no responde a la voz de Dios por miedo, entonces eso se transforma en una especie de obstinación. Y la persona peca porque es rebelde contra la voz de Dios. ¿Sí? Gracias, Señor. Yo te pido en este momento que hagas conscientes a todas las personas que no estaban conscientes de esto que estás hablando, Señor, en este momento. Porque dice Hebreos 3:17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Padre Celestial, te pido en este momento que aquellos corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra, a recibirla, Señor, se abran en este momento. Y que nunca se olviden de este aviso, Padre Celestial, que los que están pasivos se activen.
Que los que están dormidos se despierten y que los oídos tapados se abran en el nombre del Señor Jesús. Te pido, Señor, e intercedo por ellos para que perdones a todo aquel que se arrepiente en este momento de ese pecado. A los que no están haciendo nada con los sueños que les estás dando, con las visiones, las profecías, las revelaciones, cuando vos sí los estás llamando a hacer algo con eso. A los que están en una temporada de avanzar y no avanzan, Señor, te pido que los redargullas ahora, para que esta palabra les caiga como un sacudón, que los despierte, Señor, que los levante y los ayude a avanzar. Que a los que están en la silla sentados, Señor, cuando deberían estar caminando para seguirte, Padre Celestial, en este momento, los ayudes a tomar una nueva decisión. Oh, amado mío, nos arrepentimos de tener miedo de escucharte, ya sea personalmente o a través de una persona que esté profetizando, Señor. Y decidimos en este momento escuchar tu voz igual, aunque lo que tengas para decir no sea fácil de oír. Amado mío, ayúdanos a ser como Moisés, que tenía miedo, Señor, del llamado, pero lo hizo igual. Lo obedeció de igual manera, Padre Celestial. A los que nos sentimos incapaces, oh Señor Santo, ayúdanos a entender que no es por nuestra propia fuerza, sabiduría, conocimiento o inteligencia, sino que vas a ser vos haciéndolo a través nuestro. Padre Celestial, a todos los que tienen palabras guardadas que no han dado, que eran para otras personas, te pido, Padre, en este momento que los redargullas y les des la valentía que necesitan para entregar esos mensajes. Señor, perdónanos por hacerte esperar muchas veces, cuando era hoy que teníamos que ir a tu encuentro, cuando nos llamaste a la reunión y no fuimos. Perdónanos por haber perdido tiempo, Señor, por ser negligentes a tu voz, por no querer escucharte, por rechazarte, porque esto es rechazarte, Señor. Perdona, Padre, a aquellos que no creen lo que estás hablando a través de los atalayas. Instrúyelos. Padre Celestial, tal vez les puedes revelar por un sueño que existen este tipo de profetas hoy en día y este tipo de hermanos que tal vez no son profetas, pero que igual están llamados a avisar lo que viene. Padre Celestial, limpia las vestiduras en este momento de todo aquel que se arrepienta. Y te pido, Señor, que coloques un reloj en el espíritu de cada hermano o hermana, para que sientan, Señor, que hay un tiempo determinado que tienen para responder a lo que le estás pidiendo que hagan. Que pongas una alarma en cada espíritu que escucha, Señor, que suene esta alarma cuando se estén tardando mucho tiempo. Amado mío, bendice a los humildes, exáltalos para que puedan glorificar tu nombre, Señor. Recompensa a los obedientes, a los que no cierran sus oídos a tu voz, a los que se tiran a la pileta aunque tienen miedo, Señor, llevar su cruz. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque es mejor, Señor, complacerte que complacer a los hombres. Gracias, Padre Celestial, toda la gloria y la honra y la majestad te corresponden a ti, Señor. Gracias por hablar y gracias por callar, Señor. Por último, Padre, te pido que pongas una urgencia en el espíritu de aquellos que están a punto de perder lo que les diste, Señor. Una urgencia especial. Que sientan, Señor, un ultimátum de parte de tu espíritu, Padre de la gloria. Un ultimátum en sus espíritus de que si realmente no responden, Señor, a tu voz,
no responden al llamado y realmente no se disponen a escucharte, Señor, claramente en todo lo que quieras hablar. Señor, colócales este ultimátum, este último llamado, Padre Celestial, una oportunidad más para que puedan responder. Y dales el querer responder como el hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, para que no pierdan lo que han recibido, Señor, ni los dones ni el llamamiento o alguna otra cosa. En el nombre de Jesús, misericordia, Padre. Amén. Por último, el Espíritu me indica que tienen que arrepentirse algunos de ustedes de hablar mal de los atalayas. Hablan mal de los atalayas. Algunos de ustedes realizan juicios contra ellos. Y Dios dice que esas flechas que ustedes están enviando a través de esos juicios, a través de la palabra que hablan en contra de ellos, murmurando contra ellos, en realidad, en primer lugar, no van en contra de ellos, sino en contra de aquel que los envía. Cuidado, me dice el Señor, de cómo se dirigen y cómo hablan de aquellos que son bocas de Dios y que están enviados por el Señor, por más de que puedan cometer algún que otro error. ¿Sí? Lleven esto delante del Señor. Dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, que hay un tiempo para el arrepentimiento. Oren sobre esto y actúen y cambien los que tengan que cambiar. Amén. Aleluya, la gloria es para Dios. Bueno, muy bien. Vieron que hemos avisado a través de las redes sociales que de nuevo tengan cuidado porque están duplicando mi imagen, usan mi foto, usan mi nombre, algunos estafadores virtuales, creando canales nuevos que también se llaman Noelia Ama Jesús, para compartir mensajes proféticos falsos en los comentarios. Y no sé si de alguna otra manera también ya hemos avisado una y otra vez, y siempre, si ven las letritas que están debajo de este video, siempre avisamos que este ministerio no pide dinero, ni para un orfanato, ni para ninguna causa especial, ni para ningún hogar, ni por causa de la palabra profética. Solamente recibimos ofrendas voluntarias de corazón a aquellos que quieran darla sin obligación, ¿sí? Así que todos esos duplicados, esas suplantaciones de mi identidad, las pueden, si pueden, denúncienlas con la plataforma en donde estén y bloqueen a esos falsos perfiles de Noelia Ama Jesús. Tomen en cuenta la información de la página web oficial, que es noeliafernandez.net, ¿sí? Y estén alertas porque es tiempos de apostasía. Le damos toda la gloria a Dios, le mandamos muchos saludos, le damos gracias por su apoyo en oración, en intercesión y de cualquier manera en la que nos estén apoyando. Abrazos y saludos desde Mendoza, Argentina.